organización administrativa que acompaña a la estructura orgánica funcional. Ustedes ya tienen los distintos modelos de organigrama y pueden utilizar cualquiera de ellos. Y teníamos la descripción de cada uno de los puestos, ¿no? Y teníamos que hacer una pequeña planilla de los empleados con la cantidad de empleados y su salario mensual. Luego, esta planillita, cuando nosotros estemos viendo la parte de inversiones, la vamos a completar ya con todo lo que se le descuenta acerca de la parte de salud y la parte de las AFP. ¿Sí? Entonces, en este pequeño cuadrito solamente colocamos la cantidad, el ítem, la cantidad de personas y su salario, ¿ya? No nos compliquemos más. Después ya nosotros cuando estemos haciendo la parte de inversiones vamos a multiplicar por 13, ya que son los 12 meses más el aguinaldo, más todos los descuentos que se le tiene que realizar por la parte social, la parte de salud y demás. Sí, entonces ahorita es solamente la planillita. Entonces, con estos dos capítulos nosotros estaríamos listos para dar nuestro primer examen parcial. Yo necesito que cada grupo me entregue un documento. En este caso ya no es solamente el encargado del grupo, sino cada uno de los integrantes, porque necesito hacer la calificación de forma individual. Entonces, yo estoy a la espera que ustedes me digan el día que quieren ser evaluados, ¿no? Se supone que durante estos 9 días de paro ustedes han tenido que avanzar en su trabajo. Yo no he querido pasar clases. Mire, con ustedes es el único grupo que no he pasado clase. Con todos mis grupos del día he pasado clases, ¿no? Con ustedes no he pasado clase porque tuve un pequeño inconveniente en un día de paro que les dije que íbamos a pasar clase y me publicaron por todas las redes sociales. Entonces, en ese sentido, yo tomé ese criterio que no les gustaba pasar clase a ustedes durante la parte del paro, ¿no? Pero bueno, ya ha pasado esta etapa y yo estoy atenta para que nosotros podamos fijar ya la fecha del primer examen parcial, ¿no? Tomando en cuenta que la próxima semana es 22 y el miércoles 24. Y la condición para el primer examen es que ustedes tengan presentado ambos capítulos, el estudio de mercado y el estudio de organizativo, ¿no? Bueno, 22 o 24. ¿Qué dicen? ¿Cómo va el avance del proyecto? ¿El 24 puede ser, ingeniera? 24 sería así, es que no se puede. Sí, 24. ¿Están todos de acuerdo para el 24? Ingeniera, ¿y no podría ser el 20? 24. Ingeniera, ¿no ¿Cómo podría está ser el yendo? 29? Porque todos los profesores han movido sus exámenes para la siguiente semana. Entonces habría un poco una acumulación. Ya no hay problema, lo ponemos para el 29 de noviembre entonces, ¿ya? ¿Qué más voy a necesitar para el 29 de noviembre? Yo voy a adicionar mañana otro cuestionario que es del capítulo de organización, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser el primer examen parcial? El primer examen parcial va a contener algunas preguntas del cuestionario, lógicamente que no van a ser específicas, pero van a ser más que todo orientadas, digamos, a que con esas preguntas yo le voy a poner algún caso práctico y ustedes puedan trabajar. El anterior semestre lo hice de forma grupal, le pasé la temática y lo trabajaron por grupo, ¿no? Les di 1 o 2 días para que hagan su documento. Esta vez, por el tiempo, lo vamos a hacer solamente un examen y ese examen con ustedes va a ser de forma virtual, ¿ya? De forma virtual lo vamos a tomar entonces el día lunes 29, vamos a plantear en ese examen, voy a plantearle un caso práctico y ustedes van a tratar de hacer
todo lo que es la parte de estudio de mercado, con los datos que yo le doy, y la parte organizativa. ¿Sí? Básicamente eso es lo que hacen ustedes. ¿Ok? Entonces es un estudio de caso lo que nosotros hacemos. Entonces este primer examen, por el tiempo, no les voy a dar para que lo hagan grupar, lo van a hacer de forma individual, atendiendo un caso de uso, ¿ya? Perfecto, esa es la forma del examen. ¿Alguna consulta? Mire, yo durante estos días solamente 2 grupos me mandaron información, yo pude verificar alguna información de su avance. Ninguna de las demás personas me hizo ninguna consulta sobre su avance, entonces yo estoy pensando que no tienen mayores dudas, ¿no?, en el desarrollo de sus capítulos. ¿O sí? Bueno. ¿Alguna consulta más sobre el primer examen parcial? Ya queda fijada entonces la fecha. Por favor, Fadua, usted, mi secretaria del grupo, me anota para el día 29. Ya. Y va a ser virtual, ¿ya? Lógicamente que la presentación de ambos capítulos pues va a estar hasta un día antes, hasta el domingo 28. Les voy a poner para que vayan enviando ambos capítulos, según el índice que está ahí. Listo, entonces vamos a empezar hoy día, vamos a empezar ya el contenido del segundo examen parcial. Entonces vamos a hacer el desarrollo del capítulo del estudio técnico. Y vamos a buscar las diapositivas correspondientes, ¿ya? ¿Hay alguna consulta sobre el examen, sobre la forma de presentación? Ya he dicho que el cuestionario voy a calificar a esas 69 personas y voy a ampliar la fecha, pero sobre 80 puntos. Asimismo, voy a subir el cuestionario de la unidad de la parte de administración y ya quedamos la fecha fijada, ¿no? Eso es lo que hemos dicho. ¿Hay alguna consulta respecto a eso? Sí, ingeniera. Aquí hay una, ¿cuánto más o menos va a durar el examen o el tiempo aproximado de este? También en la forma de presentación, ¿va a ser por formulario, documento? La forma de presentación de todo el documento, ¿no? Sí. Va a ser en el formato, pues lógicamente en Word, ¿no? Ustedes tienen un formato predeterminado para cada uno de los capítulos, ¿sí? En base a ese formato ya ustedes están organizando un índice general, ya tienen que tener una carátula donde vaya el nombre de todos los integrantes, ¿no? Y me mandan un solo documento con ambos capítulos, el capítulo, el perfil, el capítulo del estudio de mercado y el capítulo de organización, ¿sí? Un solo documento lo van a mandar cada uno de los integrantes porque la nota va a ser de forma individual. Sí, entonces, sobre la evaluación, yo voy a tomar la nota que ustedes se saquen en grupo, que es la presentación de esos capítulos, y el otro 50% de lo que ustedes desarrollan en su evaluación. Ahora, si hablamos de la evaluación pues la voy a activar yo a las 8:40, y dependiendo de cómo lo organice yo, mi examen puede durar entre 1 hora hasta final pues de la clase, ¿no? Eso va a depender cómo yo lo desarrolle el examen, ¿ya? No es más de 1 o 2 preguntas del otro 50%. Entonces, si la pregunta era sobre la forma que yo evalúo, 50% es lo que hacen de la presentación del documento, del proyecto, y el otro 50% es del examen que va a estar en plataforma. ¿Quiénes van a poder dar pues el examen? Ustedes saben, van a poder rendir el examen aquellas personas que presenten el proyecto, ¿no? Esa va a ser la condición. ¿Sí? Muy bien, ingeniera. Ok, eso quiere decir, y les vuelvo a recomendar, aquellas personas que no tengan proyecto, prácticamente no van a poder pasar la materia, porque esta es una materia que se evalúa por proyecto. Sí, pero creo que no hay ningún alumno que
que no tenga grupo. Dice, Caterín dice, ¿cuándo es la fecha de la entrega de los capítulos del proyecto? Pues lo voy a habilitar, lo vamos a habilitar, yo creo que lo voy a habilitar la presentación desde el viernes hasta el domingo 28, ¿ya? Desde el viernes 19 hasta el domingo 28 se va a habilitar la presentación del documento. Anóteme también, por favor, eso, Fadua. Del viernes 19 al domingo 28, ya la habilitación de la presentación del seguimiento al proyecto. Hay una, ahí en su plataforma, si ustedes se fijan, hay una pestañita que habla del seguimiento al proyecto, ¿no? Entonces ahí va a estar habilitado. Hay una pestañita que habla de seguimiento al proyecto, ahí ustedes me van a subir el documento, un solo documento con el perfil, el estudio de mercado y el estudio de organización. Va a estar la guía, ¿ya? Va a estar la nota respectiva. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a avanzar. Y era una consultita Y más. nos vamos a la parte teórica. A ver, dígame. Sobre el examen Dígame. mismo, ese día del examen, lo que hay que hacer entonces es realizar el capítulo 2 y 5 durante una hora y subirlo a un Word, todos los dos capítulos completos, según el caso que nos indique. No todo, porque va a ser imposible que ustedes puedan cubrir todo, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a poner un caso de uso, por decirle, a ver que se me pone sobre los productores de unos inversionistas que quieran invertir en la creación de una granja de ganado porcino, ¿sí? De puerco. Y ustedes me tendrían que decir, ¿sí? Según las características, digamos, algunas características que yo le pueda dar, y toda esa información yo se la tengo que poner en el documento, porque seguramente muchos no conocen sobre la crianza de puerco, ya, entonces ahí yo tengo que colocar la información respectiva, donde ustedes podrían situarle esa granja, ¿sí? Si hay algunos aspectos legales para contemplar, para implementar una granja, cuáles serían sus inversiones básicas, cuál creen que sería su personal, cuál sería una estrategia de comercialización, cuáles son sus canales de distribución, o sea, todo lo que hemos avanzado en la parte teórica, ustedes la implementan en su parte práctica. El anterior semestre, el caso de estudio que nosotros hicimos fue la creación de una fábrica de pantalones jean a medida para los estudiantes de la carrera para los estudiantes de la facultad. ¿Sí? Entonces, ahí sí hubo un poquito más de tiempo porque pudieron hacer algunas encuestas y pudieron determinar las preferencias de los estudiantes de la facultad acerca del uso de los pantalones, ¿no? Y hicieron su planteamiento sobre el estudio de mercado, pero en esa época nosotros le dimos algo de 2 o 3 días para hacer ese examen. En este caso, por el tiempo, yo voy a tener que darle toda la información que ustedes necesitan, ¿sí? Es más, digamos, ustedes pueden ayudarse, entre su grupo pueden ayudarse y plantear las respuestas, ¿no? No son preguntas cerradas, por si acaso. No sé si me dejo entender, ¿ok? Sí, ahora Entonces ustedes tienen todos, van a hacer 1 o 2 preguntas, es un estudio de caso, y ustedes pueden trabajarlo, yo se lo dejo en la plataforma, ustedes pueden juntarse, trabajarlo, analizar y plantear su respuesta, digamos, ¿ya? ¿Por qué no me puedo salir del horario? A pesar que esta es su última clase de ustedes, ¿no? En este horario. No hay más clases después, ¿no? Entonces, bueno, hasta podríamos considerar, depende del tema, hasta podría yo considerar, digamos, darle hasta las 11 de la noche para que ustedes lo suban, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema si lo hacen en grupo su examen, ¿sí? Pero yo sé, digamos, quién lo hace y quién no lo hace. Entonces,
no es tan complicado. Esta es una materia, no es como las otras materias. Mientras ustedes vayan desarrollando su proyecto, ya ustedes van a poder ir evaluándose. Ok, entonces vamos, ya estamos sobre el tiempo, vamos a ir avanzando el estudio técnico, que también es un poco larguito, ¿ya? Y una consulta para la corte, antes que siga. Dígame. En cuestión de mi parte, no hay problema si lo envío el práctico, el cuestionario, con 1 minuto de retraso, pues, se me ha ido mi internet. No hay problema, si se lo aceptó, no hay problema. Sí, él se envió, sí, 1 minuto de retraso nomás salió. No hay problema de eso. Si lo aceptó, no hay problema. ¿Ya? Muy bien, gracias. Ok, bueno. Por si acaso estas diapositivas van a estar dentro de su plataforma, yo las voy a activar ahora. Vamos a entrar a lo que es el estudio técnico del proyecto. Después del estudio de mercado viene este estudio técnico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Es de respaldar en forma demostrativa y desde un punto de vista técnico la información económica a través de consideraciones de tipo tecnológico para que nosotros, con todos estos datos que obtengamos en este estudio, podamos hacer nuestro estudio financiero. Tenemos que poner las bases principales de origen técnico que proveen la información económica al preparador de proyecto. Dentro de este estudio de ingeniería, nos va a permitir la selección de alternativa tecnológica más adecuada para nuestro proyecto. Es decir, nosotros vamos a tener varias alternativas y nosotros vamos a seleccionar una de ellas. Vamos a llegar a determinar la función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción de nuestro bien o de nuestro servicio. Y vamos a combinar los factores productivos, identificando a través de la cuantificación y la proyección en el tiempo de los montos de inversión de capital, los costos, los ingresos de operación asociados a cada una de las alternativas de producción. De la misma forma en que los otros estudios afectan a las decisiones del estudio técnico, este capítulo también va a condicionar a otros estudios, principalmente a lo que es el estudio financiero y también de alguna manera al estudio organizacional. ¿Por qué decimos al estudio organizacional? Porque cuando nosotros estemos viendo lo que es el proceso productivo, pueden aparecer algunos ítems de personal especializado que ustedes necesitan contratar. Entonces, nosotros decimos que la tecnología es la forma de hacer las cosas, es decir, el conjunto sistemático de conocimientos, de métodos, de técnicas, de instrumentos y actividades cuya aplicación permita la transformación de insumos en el producto o el servicio deseado para el cumplimiento del objetivo específico. Entonces nosotros decimos que la tecnología es el componente del proyecto que se preocupa por el diseño, la instalación, la puesta en marcha y la operación del sistema productivo. El proceso básico es el punto crucial de la tecnología. El proceso productivo está implícito en todos los proyectos. De tal manera que si nosotros tenemos un proyecto de acueducto, el estado inicial, el insumo, va a ser el agua en la fuente, el estado final va a ser el agua potable en domicilio. Si yo tengo un proyecto de matadero, el estado inicial va a ser la res en pies, el estado final va a ser la res sacrificada y beneficiada. Si yo tuviera un proyecto de transporte, el estado inicial pues va a ser los pasajeros en origen y el estado final va a ser los pasajeros en destino. Si yo tuviera un proyecto de la elaboración de dulces con la hoja de coca, ¿no? El proyecto, ese sería el nombre de mi proyecto, el estado inicial sería la hoja de coca
y el estado final serían esos dulces en base a la hoja de coca. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el proyecto, tenemos el estado inicial y tenemos el estado final. Entonces, nosotros tenemos que tener bien determinado cuál va a ser nuestro estado inicial y cuál va a ser nuestro estado final. ¿Sí? Si yo tengo, por decirle, un centro de capacitación, pues mi estado inicial van a ser los alumnos y el estado final van a ser los alumnos capacitados, ¿no? Si yo tengo una clínica de salud, mi estado inicial van a ser mis pacientes enfermos, bueno, no necesariamente enfermos, ¿no? Son los pacientes y mi estado final va a ser una persona atendida o curada, ¿sí? Entonces, en este sentido, acá nosotros tenemos que poder distinguir lo que es el proceso de producción. Nosotros vamos a llamar el proceso productivo es el conjunto de tareas y procedimientos requeridos que realiza una empresa para efectuar la elaboración de bienes y servicios. También nosotros lo podemos definir como la forma en que una serie de insumos se transforman en productos mediante la participación de una determinada tecnología. Cuando nosotros hablamos de tecnología, también tenemos que hablar de lo que es la combinación de la mano de obra, maquinaria, los métodos, los procedimientos, etcétera. También nosotros podemos definir el proceso de producción como un conjunto secuencial de operaciones unitarias aplicadas a la transformación de materias primas e insumos en productos aptos para el consumo. Es decir, es el conjunto de equipos que realizan todas las operaciones unitarias necesarias para conseguir dicha transformación. También nosotros podemos entender este proceso de producción como una serie de operaciones y procesos necesarios que se realizan de forma planificada y sucesiva para lograr la elaboración de productos. Aquí nosotros tenemos varias definiciones acerca de lo que es el proceso de producción. Dentro de lo que son las etapas del proceso productivo, nosotros identificamos como primer paso la adquisición de esa materia prima e insumo. Como segundo paso, lo que es la producción y como tercer paso, lo que es la adaptación del producto. ¿Vean? Aquí tenemos un proceso productivo de tela convertido en vestido o en prendas de vestir, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a atacar es esta segunda fase de la etapa de producción. Dentro de los elementos del proceso productivo, nosotros tenemos que identificar cuáles son los factores de producción, el proceso productivo y los productos o los servicios que nosotros vamos a ofertar como empresa, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son los recursos naturales, nosotros podemos tener todo lo que es la mano de obra, podemos tener el capital, podemos tener los recursos naturales que ingresan a un proceso productivo y que me sacan bienes de consumo o servicios, ¿no? Nosotros también dentro de los proyectos que estamos realizando este semestre, hay proyectos que no solamente vamos a dar productos tangibles, ¿no? Sino también que vamos a brindar servicios. Entonces tenemos que identificar eso bien detalladamente, ese producto, ese servicio que nuestra empresa va a brindar. Dentro de la clasificación del proceso productivo, nosotros tenemos la producción en serie, la producción bajo pedido y la producción por lote. ¿A qué se refiere identificando lo que es el flujo productivo? Cuando nosotros estamos hablando de serie, ciertos productos cuyo diseño básico es relativamente estable en el tiempo y que están destinados a un gran mercado permite su producción para existencia. Podemos hacerlo a través de pedido,
La producción sigue secuencias diferentes que hacen necesaria su flexibilización a través de la mano de obra y equipos suficientemente dúctiles para adaptarse a las características del pedido. Por ejemplo, en serie, yo puedo ir a la feria Barrio Lindo y comprarme, qué sé yo, polera, polo, las hechizas, ¿no? Por series, ¿no? Ahí puedo agarrar y comprarme según los tamaños, ya sea XG, M, L, S, ¿sí? Asimismo, esas mismas poleras yo las puedo realizar por pedido. Si voy a identificar a personal de mi empresa, ¿no? Entonces, por pedido, que tengan características características necesarias o características que me vayan a identificar, ¿no? Asimismo, nosotros a través del flujo productivo podemos hacer por proyecto. Corresponde a un producto complejo de carácter único que da origen a un estudio de factibilidad completo. Por ejemplo, por proyecto yo podría realizar la construcción de, qué sé yo, de un edificio de 20 pisos, digamos, ese es un proyecto, ¿no? También podríamos hacerlo por tipo de producto. Entonces, el proceso se va a clasificar en función de los bienes y servicios que se va a producir. Por ejemplo, si son procesos extractivos de minerales, de transformación química, de montaje, de salud, de transporte, entonces otra forma de clasificación tendríamos acá. ¿Cuáles son los efectos económicos del estudio de la ingeniería? El proceso productivo y la tecnología que se seleccionan van a influir directamente sobre la cuantía de las inversiones, los costos e ingresos del proyecto. Entonces, va a existir algunos proyectos que van a necesitar más de inversión en tecnología que en mano de obra, ¿no? Pero van a haber otros proyectos que van a necesitar mayor inversión en mano de obra que en ingeniería. Entonces, de la selección, toda esa selección va a afectar a lo que son las cuantías de las inversiones que nosotros vamos a realizar y por ende los costos y los ingresos del proyecto. Asimismo, la cantidad y la calidad de la maquinaria que nosotros vamos a obtener, los equipos, las herramientas, el mobiliario de planta, los vehículos, que van a caracterizar al proceso productivo elegido. Las necesidades de inversión en obra física. Seguramente habrán algunos proyectos que no van a invertir en su forma inicial, en los primeros años de producción, en obra física. Tal vez algunos proyectos van a preferir alquilar, ¿no? Entonces, estas necesidades de inversión en obra física, si lo van a realizar, se van a determinar principalmente en función de la distribución de los equipos productivos en el espacio físico. Entonces, según el proyecto que ustedes vayan a desarrollar, van a necesitar un espacio físico específico para que la maquinaria se pueda distribuir, ¿no? También es preciso considerar posibles ampliaciones que hagan disponer desde un principio de la obra física necesaria, aunque esta obra física se mantenga ociosa. Es decir, ustedes pueden considerar la construcción, por decirle, de 2 o 3 galpones. Si al inicio solamente van a utilizar 2, digamos, entonces van a mantener ociosa un galpón y eso por ende a los factores de crecimiento que vaya a tener su empresa, ¿no? Lo mismo sucedería, digamos, si ustedes van a hacer una empresa de desarrollo de software, ¿no? Entonces van a seguramente a hacer la compra de ciertos servidores o de cierto almacenamiento que en un inicio va a permanecer ocioso, ¿no? Pero según su proyección que ustedes van a tener, en determinados meses o determinados años, ustedes prefieren invertir al inicio y luego tener
esa cantidad de espacio disponible para cuando su empresa vaya creciendo. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la inversión. No siempre nosotros vamos a tener una única alternativa, ¿no? Siempre se nos van a presentar distintas alternativas tecnológicas. Algunas alternativas pueden tener altos costos de capital y reducidos costos operativos, en circunstancias que otra tecnología tiene menores inversiones, pero mayores costos de operación. La alternativa de mayor riesgo es aquella que tiene mayor intensidad de capital por el mayor riesgo de obsolescencia técnica, es decir, nosotros eso lo vivimos, digamos, en la parte de tecnología, ¿no? Muchas empresas, o más que todo hoy las empresas de desarrollo de software que están naciendo, que son nuevas, prefieren ir al alquiler, ¿no? Al alquiler, alquilar la nube, tener y no invertir en lo que es la compra de equipamiento. ¿Por qué? Por la obsolescencia técnica, cómo se va depreciando esos equipos. ¿Sí? Entonces, hay mayor riesgo en aquellas empresas que van a tener un mayor inversión de capital. Entonces, esto va a exigir al proyecto un periodo de recuperación más acelerado si van a optar por una mayor intensidad en mano de obra. Entonces, hay que considerar estos tres factores. Las estructuras de costo fijo, eso vamos a ver la próxima clase, qué son los costos fijos. La estructura de los costos variables, que cambia a distintos niveles de producción. Las alternativas tecnológicas que pueden implicar cambio en las características del producto y del servicio y en consecuencia del precio de venta, ¿no? Y que existen otros costos directos relevantes, como ser los impuestos y el costo de capital. Entonces, en este capítulo nosotros no nos preocupamos mucho por las estructuras de estos costos, sino por poder seleccionar todos los gastos en los que vamos a incurrir, poder seleccionar y clasificar. Para ello yo le voy a dar una guía de cómo nosotros vamos a clasificar esas inversiones que nosotros vamos a realizar. ¿Ya? Bueno, dice, los factores predominantes en la selección de la mejor alternativa son obviamente de carácter económico, sin embargo pueden ser necesario considerar algunos elementos de orden cualitativo que en algún momento adquieran tanta relevancia como los factores de orden económico. Estos factores pueden ser la disponibilidad de insumos y la oportunidad de abastecimiento, ya sea de tipo material como humano financiero, la flexibilidad de adaptación de la tecnología a distintas condiciones de procesamiento de materias primas y la capacidad para expandir o contraer los niveles de producción frente a estacionalidades en el proceso o frente a la inestabilidad del flujo de abastecimiento de materias primas. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando nosotros terminemos de hacer nuestro estudio técnico y de la clasificación, nosotros toda esa clasificación la vamos a resumir en todos estos ítems. Es decir, toda esta información nos va a servir para determinar el costo total que vamos a tener dentro de nuestro proyecto. Y este costo total se da a través de la suma de los costos variables y de los costos fijos. Dentro de lo que son los costos variables, nosotros vamos a considerar lo que es la materia prima, el costo de distribución, los materiales directos, la mano de obra directa. Dentro de lo que es los costos fijos, están los ítems de costo de administración, el costo financiero, la amortización diferida, la depreciación del equipamiento, los impuestos, los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros gastos generales. ¿Sí? Entonces vamos a
a ver qué es lo que tenemos que ir trabajando para nuestro estudio técnico. Entonces, dentro de este estudio técnico, nosotros lo que tenemos que hacer es ordenar y clasificar toda la información, ¿sí? Toda esta información que es derivada de este estudio. Entonces, lo primero que vamos a realizar para la próxima clase, que es el lunes, teniendo en cuenta que el examen lo hemos colocado para el día 29, estoy hablando para el día 22, lunes 22, es definir lo que es el proceso productivo, ¿sí? La descripción de nuestro proceso productivo debe ser de la forma más detallada. Entonces, para ello, pues vamos a hacer uso de las herramientas que nosotros conocemos, ¿no? Aquí nosotros podemos utilizar lo que son los diagramas de bloque, los diagramas de flujos de proceso, etcétera. Cualquier herramienta que ustedes conozcan en el área de nuestra formación para poder detallar lo que es el proceso productivo. Acá yo tengo uno de los procesos productivos, ¿sí? Acá tengo la orden de producción. Dentro de lo que es esta orden de producción, es lo que inicia mi proceso. Este proceso inicia con la recepción de materia prima, luego pasa a una sección de corte, tenemos una sección de habilitado, tenemos la confección de la prenda y colocar los acabados, ¿no? Entonces, termina con la prenda terminada, de acuerdo a esta orden de producción. Y bueno, este proceso tiene otros subprocesos, ¿no? En este proceso de habilitado podemos tener lo que es el bordado, la supervisión, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí estamos mostrando un proceso productivo, esto es de ropa, de prenda. Acá mediante un diagrama estamos mostrando el mismo proceso productivo, ¿sí? Esto es más entendible para nosotros, ¿no? Tiene un inicio, tiene un tipo de material, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de material, nosotros podemos hacer la recepción, desenvolver los rollos, medir y comprobar el metraje de acuerdo al pedido, no sé, pues una serie de procesos que están determinados dentro de su proceso productivo de su producto o de su servicio, ¿no? O podemos tener lo que es el conteo manual y la entrega, ¿no? Entonces, esto es libre para que ustedes lo puedan trabajar de acuerdo al mejor uso que ustedes hagan de sus herramientas, ¿no? Acá nosotros vemos otro proceso, ¿no? Acá tenemos lo que es la orden de producción, la recepción y cómo sigue el flujograma, ¿no? Y algunos comentarios que nosotros podamos colocar. Entonces la tarea para el día lunes 22 es que ustedes me traigan el proceso productivo utilizando cualquiera de las herramientas o que puedan modelar de distintas maneras, ¿sí? Esa es la tarea que va a quedar pendiente. ¿Listo? ¿Consultas hasta acá? ¿Hay alguna consulta sobre la tarea? Bueno, si no hay ninguna consulta, se supone que la tarea está entendida, ¿no? Sí, señora. Mira, Sí, esa tarea ya es parte del segundo parcial. ¿Cómo dice? Esa tarea ya es parte del segundo parcial, ¿no? La primera parcial solamente. Exactamente, ya, ajá, ya es parte de la evaluación del segundo parcial.
En realidad, en esta parte del segundo parcial, nosotros construimos lo que es el capítulo de estudio técnico, ¿ya? Luego de hacer lo que es la parte de producción, nosotros vamos a entrar a ver si vamos a tener inversiones podría ser en material de escritorio, en bienes muebles, ¿no? Entonces empezamos a clasificar todas las inversiones que nosotros vamos a realizar. No se olviden que ya hemos hecho en la parte administrativa lo que es la parte de contratación de personal, ¿no? Entonces, en este capítulo vemos las otras inversiones o los otros gastos que nosotros vamos a realizar, los otros costos o los otros gastos, ¿sí? Entiéndase por costo, digamos, si yo compro una impresora, para mí hay un costo, y entiéndase por gasto lo que yo voy a necesitar, las tintas, digamos, para imprimir, ¿no? Entonces, ese tipo de conceptualización nosotros lo vamos a tener bien diferenciado cuando hablemos de la parte económica y financiera. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos sirve este capítulo? Para que nosotros podamos clasificar en todo lo que nosotros vamos a invertir, ¿sí? Y esto entra como la parte ya de la segunda evaluación, ¿no? Del segundo semestre. Entonces vamos a tener que desarrollar lo que es el estudio técnico y luego vamos a desarrollar el estudio del tamaño y la localización de nuestro proyecto y hacemos después la parte financiera. Y con eso ya estaríamos terminando todo el proyecto, ¿no? Entonces, yo el día lunes, viendo el proceso productivo, termino lo que es el estudio técnico y empiezo lo que es el tamaño. Y así nos vamos a dar tiempo de ir revisando su avance. ¿Ya? Este fin de semana, para cualquier persona que quiera ir mostrándome su avance, pues me manda por WhatsApp, me dice qué parte quieren que yo revise su proyecto. Podemos reunirnos un rato por Zoom y despejar algunas dudas que ustedes tengan, ¿no? Preferible después de las 3 y antes de las 5. Entre 3 y 5 yo los puedo atender porque en ese horario no tengo otras materias, ¿ya? Pero me avisan por WhatsApp antes, si tienen alguna duda sobre su proyecto. Supongo que hasta esta altura ya ustedes han hecho sus encuestas, ya tienen todos los datos tabulados, entonces tienen bastante trabajo que realizar. Ingeniera, una pregunta. Dígame. La tarea que debemos enviar para el lunes 22 debe ser, o sea, ¿debe enviarla solo el jefe de grupo o todos, digamos, por individual? No, solamente el jefe de grupo. No, solamente el jefe de grupo, porque después lo voy a calificar ya cuando envíen individual. Solamente es el jefe de grupo para hacerle el seguimiento de que ustedes están avanzando en el proyecto. Solamente el jefe de grupo. Yo le voy a colocar ahorita la orden a su plataforma. Mientras subo los 2 documentos, le voy a subir la orden, ¿ya? Muchas gracias, ingeniera. Bueno, listo, entonces nos encontramos el día lunes. Si tienen alguna duda, ya saben, me contactan por WhatsApp y podemos revisar su proyecto entre las 3 y las 5 de la tarde, ¿ya? Bueno, hasta luego. Hasta luego. Tengan buenas noches. Chao, chao.